¿Listo, chicos? Ya va, ya va. Listo. Entonces, ustedes van a ingresar, ya me imagino que ya han hecho el mismo proceso con otros profesores, entonces ustedes apuntan a la clase con este código y ahí vamos a ir subiendo los trabajos, las tareas y las actividades, ¿sí? El material de repaso y de estudio. Como ya les dije a sus compañeros de sexto y de octavo, vamos a trabajar lo mismo que se trabaja los sábados y en la nocturna, para que todos tengamos un hilo conductor y a todos van a ver el mismo material de estudio, todos van a tener las mismas actividades, ¿correcto? Sí, señora. Listo, muy bien. ¿Ustedes en qué quedaron con el profesor? Con nuestra profesora del domingo no hemos visto clases de hace tiempo. Español, ¿no? Pero lo último que vieron en español. Mm, no, ¿qué fue? Algo de denotativo, connotativo, y nos dejó una tarea, Sí, pero de los cuando teníamos elementos del clase ensayo. presencial, Sí, y la tarea era de qué es un ensayo, elementos de ensayo, y ya. ok. Bueno, digamos que ese tema del ensayo y el texto argumentativo lo vamos a ver es en la próxima clase, ¿sí? Ok. Nosotros antes de eso tenemos que comprender de pronto ciertos conceptos que nos llevan de pronto a comprender un poco más de qué se trata un texto argumentativo, que es uno de los textos más elaborado, ¿sí? Los textos que se usan a nivel prácticamente universitario, ¿sí? Entonces vamos a ver primero unos temas que sus compañeros de los sábados pues ya vieron. La ventaja que nosotros tenemos es que como es una hora y media de clase, entonces podemos adelantar. Sí, Entonces, señora. vamos a adelantar los temas que no pudimos ver hace 15 días, pues muchachos, la verdad también me excuso por eso, porque hace 15 días se me dañó el computador, pues no tenía luz, no tenía internet, entonces no, la verdad no me pude conectar. Entonces, nosotros vamos a ver, primero que todo, qué es la semiótica, ¿sí? Entonces ese va a ser uno de los primeros temas que vamos como a desglosar hoy. Nosotros no es que nosotros no hemos visto nada con ustedes, yo no he visto nada con ustedes. Antes de la semiótica hay otro tema que también es importante, que nos habla de la sociolingüística. Entonces ya les comparto pantalla. Vamos a mirar un video sobre la sociolingüística. Entonces vamos a prestar atención, por favor. Ya les comparto el video. Este link lo voy a dejar ahí colgado en el grupo de Classroom, para que ustedes puedan ver el video de pronto un poco más detalladamente. Listo. Sobre la sociolingüística. La sociolingüística es la ciencia que estudia las relaciones entre el lenguaje y la sociedad. Estudia los factores de la lengua y los pone de manifiesto con otros factores como la posición social y económica, el género, la raza, el nivel educativo, los valores que ha recibido en su casa, etc. En cuanto a la adquisición cultural, como ya se ha dicho, no es instintivo. Las pautas y las reglas se desarrollan de acuerdo al contexto en el que el individuo esté.
Además, podemos hacer uso del lenguaje de una manera libre y espontánea que nos permite hacer desplazamientos si el contexto nos lo permite. Variaciones. En cuanto a las variaciones, se puede decir que hay dos formas de comunicarnos. Por medio de la diversidad de códigos, que también varía dependiendo del contexto. Por ejemplo, el código internacional de banderas que utilizan los barcos en alta mar, el código de tránsito, la lengua de señas o la escritura braille. O por medio de producción intencional de indicios que no necesariamente utiliza códigos. En nuestro contexto, por ejemplo, utilizamos las palabras ajá, pa, que es un diminutivo de para, etc. Dentro de estas variaciones existe la comunicación sistemática y asistemática. La comunicación sistemática nos habla que dentro de la comunicación humana hay unos sistemas que constan de unidades aislables y reglas estables para combinar estas unidades. Asimismo, dentro de este tipo de comunicación está la composicionalidad, que es la que permite descomponer mensajes complejos en unidades menores. Por ejemplo, descomponer oraciones en palabras. Y la recursividad, que es la posibilidad de utilizar los elementos del sistema más de una vez. Ejemplos de comunicación sistemática es la lengua hablada, el código de tránsito y la señalética en general. También está la comunicación asistemática, en donde las señales empleadas no pueden reconocerse unidades aislables ni reglas estables. Ejemplos de esto se encuentran en la publicidad, el cine, la pintura, la literatura. Es decir, en los lenguajes artísticos, porque en ellos es habitual sugerir ciertas asociaciones que no se corresponden exactamente con contenidos articulados, por lo que juega aquí la subjetividad, la experiencia personal del que quiere transmitir la información. Otra de las características que podemos mencionar entre las variaciones es el plurilingüismo, que es la capacidad de hablar diferentes idiomas, lenguajes o cambiar de código de manera fácil, acomodándose acorde al contexto. También llamado repertorio lingüístico, del que podemos sacar provecho si sabemos utilizar el cambio de código. Como ya habíamos hablado, los códigos podrían ser no verbales, pero cuando hablamos de la lengua escrita y hablada, podemos mencionar dentro de estos tres cambios tres niveles en la lengua. La primera, subestándar. No hay interés por el uso correcto de las palabras. Dentro de esta se encuentra la lengua popular, usado por personas normales que se comunican sobre temas de la vida diaria. La lengua vulgar, que es utilizada por personas de un bajo nivel de instrucción o con un vocabulario escaso. Este lenguaje no se adapta a las situaciones. Hay abuso de expresiones locales o regionales, uso de palabras incorrectas y uso de vulgaridades. Nivel estándar. Se habla de un dialecto que se utiliza en un territorio determinado y se trata de una lengua común, con algunas normas ortográficas específicas que se conciben como correctas. Dentro de este se encuentra el nivel coloquial, que se usa en ambientes de suma confianza como el entorno familiar, comunitario o amistades muy cercanas. Es de uso común y regular en la cotidianidad de la mayoría de las personas. Está lleno de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas, y hay uso de repeticiones. Nivel superestándar. No es común para muchos hablantes. Dentro de este se encuentra el nivel culto, que tiene mucho apego a las normas gramaticales y fonéticas de una lengua. Es hablado normalmente por las personas más instruidas de la sociedad o en situaciones de carácter formal, como las exposiciones científicas, las humanísticas y en trabajos literarios, o los libros de texto. Existe riqueza de vocabulario, precisión, orden lógico de las ideas, hay tiempos verbales adecuados y precisos, se cuida la pronunciación y la sintaxis y la gramática son impecables. Dentro del nivel superestándar también se encuentra el nivel científico-técnico. Es un lenguaje utilizado para hablar o escribir en un campo específico de la ciencia o la cultura. Se caracteriza por ser utilizado casi siempre por estas comunidades. Sus características son ser objetivo, ser preciso, tener orden lógico, apelar a la función referencial del lenguaje, etc. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que este video les sirva para que estudien y repasen y vamos a tener nuestra clase. Listo, muchachos, entonces este link
Se los voy a dejar colgado en el Classroom para que ustedes de pronto desde su pantalla lo puedan ver mejor porque así se ve un poco más borroso, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí colgadito también. Entonces vamos a empezar con el tema de la sociolingüística. ¿Sí? La sociolingüística es una rama de la lingüística, ¿sí? Que nos habla de cómo nosotros nos comunicamos dependiendo del contexto. Es decir, el contexto es la situación que nosotros estamos viviendo en el momento en que nos estamos comunicando, ¿sí? Nosotros hablamos de un contexto familiar cuando hablamos con nuestra familia, hablamos de un contexto académico cuando hablamos con los compañeros del instituto o de la universidad, hablamos de un contexto laboral cuando hablamos de nuestros compañeros y nuestro entorno de trabajo, hablamos de contextos también formales, como por ejemplo cuando vamos al médico, cuando vamos a una cita médica. Entonces, la sociolingüística se trata de esa forma en que nos comunicamos dependiendo de ese contexto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos con nuestro papá o nuestra mamá, no es lo mismo que cuando hablamos con nuestros amigos. Nosotros utilizamos otros códigos, otros signos para comunicarnos, empezando por la posición corporal, ¿sí? Toda esta parte del cuerpo, el movimiento, los gestos que hacemos con la cara, con las manos, las palabras que utilizamos, ¿sí? No es lo mismo que utilizar esas expresiones con nuestros amigos que de pronto con nuestros papás, con nuestros abuelos, nuestros tíos. Sí hay un nivel de confianza ahí, pero es distinta la comunicación. Si nosotros estamos en la cita médica, por ejemplo, nosotros ya no vamos a hablar como hablamos en la casa, nosotros ya tenemos un lenguaje más formal. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la región de la costa, nosotros ya no utilizamos, digamos que utilizamos nuestro vocabulario, no nos van a entender mucho, ¿verdad? Y así mismo nosotros no les vamos a comprender a ellos muchas palabras, puede que el español sea el mismo, pero al cambiar de contexto, en este caso de región, entonces ese ambiente cambia, digamos que esa situación cambia. Vamos ahora a compartir las diapositivas. Vamos a compartirles las diapositivas sobre la sociolingüística. Entonces, la sociolingüística es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre el lenguaje y la sociedad. Estudia los factores de la lengua y los compara con el contexto. Entonces, el contexto es lo que estamos hablando. Siempre, de aquí en adelante, les voy a mencionar mucho la palabra contexto. El contexto está implícito en todo, en diferentes tipos de textos orales, que es lo que estamos hablando en este momento, y asimismo en los textos escritos. ¿Sí? Entonces, antes, digamos, de pasar un texto argumentativo, nosotros tenemos que saber de qué se trata toda esta cuestión del contexto. La adquisición cultural. Entonces, vamos a hablar qué es el contexto. Las pautas y las reglas se desarrollan de acuerdo al contexto en el que el individuo esté. Por ejemplo, las primeras pautas y reglas culturales, comunicativas y sociales las adquirimos en nuestro contexto familiar, es decir, en nuestra casa, desde pequeñitos, desde que nacemos. Luego nosotros vamos creciendo, tenemos unos 4 o 5 añitos, vamos al jardín, ¿cierto? Vamos adquiriendo también otras experiencias culturales al interactuar con otros niños de nuestra edad, que asimismo también han adquirido unas reglas y unas pautas de comportamiento y de comunicación desde sus casas. Entonces hay un intercambio ahí de pequeñas culturas, ¿cierto? Podemos utilizar el lenguaje de manera libre y espontánea. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos mirando, vamos experimentando que esa interculturalidad, perdón, de esos mundos pequeñitos,
¿cierto? Mi amiguito me enseñó una palabra que yo no conocía que utilizan en la casa de él, por ejemplo. Yo así mismo le enseñé a mi amiguito. A medida que vamos creciendo y vamos yendo al colegio, también adquirimos otras pautas de comportamiento y de comunicación, depende de los compañeros que tengamos, y así pasa a lo largo de nuestra vida. Adquirimos lenguajes apropiados y no apropiados, actuaciones apropiadas y no apropiadas. Si nosotros viajamos, adquirimos de otras culturas lejanas de nuestro país, también ese tipo de cosas. Las variaciones. Por medio de la diversidad de códigos, que también varía dependiendo del contexto. Entonces esos códigos, ese es el lenguaje que nosotros siempre estamos utilizando. Si nosotros hablamos de la imagen también, que eso lo vamos a ver desde la semiótica, si nosotros hablamos del lenguaje, nosotros vamos a poder ver que hay una serie de signos y símbolos que así sean similares, también cambian el significado dependiendo de la región o en el sitio donde yo esté. El Código Internacional de Banderas para los Barcos, Lengua de Señas, Escritura Braille. El Código Internacional, como su nombre lo indica, es uno de los códigos que no tiene variación. Por ejemplo, el Código Internacional se utiliza en casi todos los países del mundo, casi todo lo que significan las banderas, digamos, en el contexto marítimo, es casi igual para todos los países del mundo. La lengua de señas sí tiene variación. La lengua de señas, como bien sabemos, es para las personas que son sordas, que no pueden oír, entonces tienen que comunicarse por medio de unos códigos distintos de la palabra escrita y hablada, que son las señas que hacen con sus gestos, con el rostro y con las manos. Pero cambian las señas dependiendo de la región de donde esté y del país donde esté. Nosotros pensábamos que la lengua de señas en el español era igual para todos los países de habla hispana, pues no. La lengua de señas también varía dependiendo del país donde yo esté, así hablemos el mismo español. Asimismo, la lengua de señas pues va a cambiar si es en inglés, si es en francés, alemán, italiano, etcétera. La escritura braille, por el contrario, si es una escritura universal. La comunicación sistemática es lo que veíamos en el video. Unidades aislables. Reglas estables para combinar estas unidades. Entonces, las unidades aislables son las palabras, ya sea en lenguaje braille, en lengua de señas, en la palabra escrita o en la palabra hablada. La palabra es una unidad aislable. Las reglas estables para combinar estas unidades, pues es la gramática, la ortografía, la sintáctica, la semántica, ¿sí? La descomposicionalidad que nos permite descomponer, valga la redundancia, mensajes complejos en unidades menores. Entonces, así como desde la unidad aislable podemos combinar para formar oraciones más complejas, frases, párrafos, etcétera. Asimismo, yo puedo coger un párrafo, descomponerlo en oración, luego en una frase, luego en una palabra, etcétera. Ejemplos: la lengua hablada, el código de tránsito, la señalética en general. El código de tránsito también varía un poco dependiendo del país donde yo esté. Recordemos que hay países que, por ejemplo, no manejan por la derecha, sino por la izquierda. Entonces, asimismo, también cambian los símbolos, los signos de tránsito. La señalética es una forma utilizada en la publicidad que la distribuyen en diferentes locales comerciales y en hospitales, etcétera, para indicarnos a nosotros dónde nos encontramos, ¿cierto? La señalética tiene pocas variaciones dependiendo del país o la región donde nos encontremos. Por ejemplo, el símbolo de ir al baño. Nosotros sabemos que la muñequita con la faldita es el baño de las mujeres. Y el muñequito que se le ven visibles las dos piernitas, pues es el baño de los hombres. Entonces nosotros ahí ya no tienen que ponernos baño de mujeres o baño de hombres. Nosotros ya sabemos que el de mujeres es tal, el de hombres es tal, ¿cierto? En ese tipo de códigos también sabemos que estamos en un contexto de un centro comercial, puede ser también de un hospital, ¿cierto? En ese tipo de contextos se usan ese tipo de códigos, que, como les decía, algunos tienen más variaciones que otros. La comunicación asistemática es donde las señales empleadas no pueden reconocerse ni unidades aislables ni unas reglas estables como se puede concebir en este lado. Aquí tenemos unas variaciones.
pero aquí mantenemos unas reglas, nosotros sabemos por un símbolo o un signo dónde estamos puestos, si en el baño de hombres, si en el baño de las mujeres, si estamos en la calle sabemos que el rojo es el pare, que hay un prohibido parquear, prohibido girar en U, ¿cierto? Que sí varía un poco con el contexto, pero se mantiene. En cambio, en la comunicación asistemática no hay unas reglas que, digamos, nos digan qué tenemos o qué no tenemos que hacer, ¿sí? Se encuentran en la publicidad como tal, cuando hacemos el diseño, el cine, la literatura, es decir, en todos los lenguajes artísticos, porque en ellos es habitual sugerir asociaciones que no se corresponden exactamente con contenidos articulados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la comunicación asistemática, es muy empleada en las artes, porque depende del que interpreta, del que realiza la obra, desde su experiencia, su educación, transmite algo, o sea, digamos, aparte después de los conocimientos de su vida privada, la técnica, si es música, si es pintura, si es literatura, si es publicidad, si es cine, etcétera, y también juega la subjetividad de nosotros los intérpretes, es decir, los que estamos recibiendo el mensaje de la comunicación, también juega nuestra subjetividad. Sí, nosotros también tenemos ahí parte de esa comunicación asistemática. No es habitual sugerir asociaciones. Nosotros no podemos hacer una asociación como en este lado de un código de tránsito que una cosa es para tal cosa. Cambio digamos, desde el arte, la comunicación es asistemática porque nosotros podemos interpretar algo totalmente distinto a lo que el autor quiso expresar. Eso es la comunicación asistemática. El plurilingüismo es la capacidad para hablar diferentes idiomas, lenguas o cambiar de códigos de manera fácil, acomodándose al contexto. También llamado repertorio lingüístico, del que podemos sacar provecho si sabemos utilizar el cambio de código. Entonces, ese cambio de código del que yo les hablo, es esos códigos de las unidades aislables de la comunicación sistemática, también juega la comunicación asistemática, y nosotros no necesitamos hablar 3 idiomas para ser plurilingüistas, nosotros sencillamente desde un contexto sabemos qué nos están diciendo y qué no. ¿Cómo se puede comprender esto? Pues nosotros digamos que en la teoría es un poco complejo, ¿cierto? Pero en la práctica es muy sencillo porque nosotros con las experiencias que hemos ido adquiriendo a medida que hemos ido creciendo, sabemos cómo comunicarnos, qué significa tal símbolo, qué significa tal otro, y eso también hace parte del plurilingüismo. Dentro de la sociolingüística, pues como ya hemos comentado anteriormente, hay unas formas de hablar dependiendo del contexto donde estemos, ¿cierto? Entonces, asimismo, ese plurilingüismo se divide en 3 niveles de la lengua. El subestándar, que hay poco léxico, se utiliza en situaciones informales. El estándar, que es el nivel común de la lengua, al que hablamos generalmente todos, casi a toda hora. Y el superestándar, nivel culto de la lengua hablada y escrita, se utiliza para simposios, coloquios, reuniones, textos académicos, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces vamos a adentrarnos un poco más en esta parte de la sociolingüística y vamos a hablar precisamente de los niveles de la lengua. Entonces, ya adentrándonos un poco más en qué niveles estamos nosotros, ¿sí? O qué nos sugiere de pronto la sociolingüística, dependiendo del contexto, entonces utilizamos los siguientes niveles. Bueno, entonces los niveles de la lengua. Los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir, para adecuarse a las circunstancias o al emisor. La popular, coloquial, formal, vulgar y culta. Estos niveles tienen una estrecha relación con la situación comunicacional
y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o escritor. Si se hace referencia a la situación comunicacional, se debe aclarar si se trata de una comunicación oral o escrita, puesto que las exigencias difieren en ambos casos. Pero también se trata de aclarar si se está frente a una situación formal, una clase, una consulta médica, una conferencia, una charla entre amigos, etc. El lenguaje es un sistema formado por signos y símbolos que sirven para la comunicación entre los miembros de una especie. Dentro de un lenguaje pueden existir distintos idiomas o dialectos. De hecho, en el mundo se hablan casi 6.000 lenguas distintas, incluidas las lenguas originarias o aborígenes. Los diferentes niveles se caracterizan por el uso de determinadas pronunciaciones, construcciones gramaticales y palabras. Entonces vamos a empezar con el nivel, digamos, más básico, por no decir más bajo, de la lengua, el nivel subestándar. En este nivel de la lengua se ubican dos subniveles que son formas de hablar en las que no hay interés por el uso correcto de las palabras. Entonces el primer nivel de la subestándar es la lengua popular. El lenguaje popular es utilizado generalmente por personas normales que se comunican sobre temas de la vida diaria. Implica un grado de relajación del nivel coloquial. Ya ahora vamos a ver qué es el nivel coloquial. Se calcula que incluye unas 2.000 palabras de uso común y otras 5.000 que casi no se utilizan, pero que se entienden. Y sus características son: abundancia de adjetivos. Hacen énfasis en cantidades imprecisas, como muchísimos, o exageraciones que hace más calor que un horno, por ejemplo, es una exageración. Uso de metáforas, por ejemplo, anoche cayó rendida. Abundancia de oraciones incompletas. Si tú supieras que. Entonces empezamos, como dicen coloquialmente, a derramarnos en prosa. Y en este tipo de lengua no llegamos casi que a ninguna conclusión. Uso frecuente de refranes y proverbios. Predomina la función apelativa del lenguaje. La lengua vulgar. Desconexión de la situación comunicacional. Abuso de expresiones locales o regionales, dependiendo de la región en la que nosotros nos encontremos, como les estaba comentando ahora, en la lengua, en el nivel subestándar, perdón, entre la lengua popular y la lengua vulgar, pues hay similitudes. En este caso, en la lengua vulgar, nosotros utilizamos barbarismos, palabras soeces, palabras vulgares, ¿sí? En el lenguaje popular también, pero sin embargo es un poco menos, digamos, expresivo en cuanto a groserías. Uso de palabras incorrectas o incompletas. Inversión de los pronombres personales. Uso de obscenidades para describir la mayoría de las situaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de lengua vulgar, nos dice, uy, mira, tal por cual, no sé qué. Muchas veces nosotros nos comunicamos así con nuestros amigos, ¿cierto? Eso es un tipo de lengua vulgar. Cuando escuchamos en la calle, por ejemplo, este contexto es muy de la calle, ¿sí? La lengua vulgar, escuchamos palabras como ñero, socio, no sé qué. Son palabras que, digamos que el común, en el lenguaje estándar, que es el que utiliza el común de la gente, pues no se escuchan mucho y no se escuchan muy bien, ¿sí? Sino que nosotros lo escuchamos mucho en la calle, digamos, las personas que siempre están como en ese contexto, personas que son poco instruidas, como escuchábamos también en el video. Este tipo de palabras se usan mucho en ese tipo de contextos. Ausencia de un orden lógico de las ideas, uso de vulgarismos y abundancia de errores fonéticos, sintácticos y léxicos. Y léxico es el, digamos, el diccionario mental que yo me voy construyendo a medida que yo voy adquiriendo conocimientos de todo tipo y experiencias. A mí se me va formando un diccionario en la cabeza. Entonces, para yo no repetir siempre las mismas palabras, voy usando el léxico que tengo en mi cabeza. Entonces, hay una abundancia de errores fonéticos, es decir, cómo pronuncio, de la sintaxis, de cómo de pronto escribo, de cómo me posiciono frente a otra persona que me está escuchando. Y el léxico, pues hay errores terribles, porque pues siempre, como estamos diciendo acá, usamos las mismas palabras y siempre están mal
se ponen en un contexto de mal significado. Vamos a hablar ahora del nivel estándar, que es el que utilizamos generalmente para comunicarnos. Al hablar del nivel estándar se habla de un dialecto que se utiliza en un territorio determinado. Se concibe una forma de hablar y escribir como correcta y se rechazan otras formas de hacerlo. Se trata de una lengua común a muchos individuos, pero con normas ortográficas más específicas, más establecidas que el nivel subestándar. El nivel coloquial es el subnivel que está dentro del nivel estándar. Es un nivel de lenguaje que se usa en ambientes de suma confianza. Aquí todavía pues usamos este nivel para las personas de confianza, ¿sí? Para el hablante como en su entorno familiar, su contexto familiar o comunitario o de amistades cercanas. Es el nivel más hablado por personas en el mundo, independientemente de su idioma. En el lenguaje coloquial se relaja la fonética y se cuida menos la sintaxis, ¿sí? Es decir, la postura y la forma en que nosotros decimos las palabras, el orden que tenemos también para decir las palabras, a eso se refiere la sintaxis. Entonces, en el lenguaje coloquial, en este nivel, todavía es un poco relajada la expresión, es un poco relajada la forma en que hablamos, el orden de las palabras todavía se mantiene relajado, pero ya empieza a haber como un orden un poco más lógico que en el nivel subestándar. Características. Es de uso común y regular en la cotidianidad de la mayoría de las personas. Es espontáneo. Admite algunas incorrecciones. Está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas. Incluye interjecciones y frases hechas. Uso de repeticiones, aunque ya no es tan común como en el nivel subestándar, todavía se usan las repeticiones. Uso de diminutivos, aumentativos y despectivos. Todavía existe el uso de estas palabras allí. Admite improvisaciones, alguna que otra, y es efímero, es decir, también todavía surge la espontaneidad cuando estamos hablando. Nivel super estándar. Es un nivel que no es común para muchos hablantes. Se subdivide en los lenguajes culto y técnicos científicos. El nivel culto. El nivel culto del lenguaje es uno con mucho apego a las normas gramaticales y fonéticas de una lengua, es decir, la forma en que nosotros nos expresamos, hablando de fonética, es el sonido, entonces tenemos mucha atención, prestamos mucha atención a cómo nos expresamos, a cómo pronunciamos las palabras, ¿sí? Y las normas gramaticales es la forma en que lo escribimos. Es hablado normalmente por las personas más instruidas de la sociedad o en situaciones de carácter tan formal que no admite errores, como una clase magistral o una conferencia. Por ejemplo, esta lengua otorga cohesión y unidad a un idioma. Es normal encontrar este tipo de lenguaje en exposiciones científicas, humanísticas y en trabajos literarios. Las características. Riqueza de vocabulario, o sea, hay una riqueza en el léxico. Precisión, dicción clara y entonación moderada. Orden lógico de las ideas. Tiempos verbales adecuados y precisos. Abundancia de cultismos, que quiere decir palabras en griego o en latín. Se cuida la pronunciación en el lenguaje oral. La sintaxis y la gramática son impecables. Y está el nivel científico técnico. Se trata de un lenguaje utilizado para hablar o escribir en un campo específico de la ciencia o la cultura. Responde a las exigencias de cada disciplina científica y su uso es una convención. Sus rasgos se definen por el uso y se basan en el léxico. Su característica fundamental es que es compartido por la comunidad que lo usa, casi de forma exclusiva. No obstante, algunos términos se popularizan. Entonces, tanto en el nivel culto como en el técnico científico, se utiliza mucho, dejemos en una clase magistral de una universidad. Cuando hablamos del texto escrito, están en los textos académicos, en las enciclopedias, ¿sí? En los diccionarios que encontramos, ya sea Wikipedia, ya sea Google.
el de la RAE, entonces este tipo de expresiones, de acepciones del diccionario, todo esto es un nivel científico técnico. El nivel culto se utiliza también en el campo científico, pero se utiliza mucho es desde las artes. Cuando uno va a una exposición, cuando hay una exposición artística, encontramos a los artistas a veces también diciendo palabras que comúnmente no comprendemos mucho. Entonces, también por eso hay que ampliar el léxico mental que nosotros tenemos para comprender este tipo de lenguaje. Características. Ser objetivo, ser preciso, tener un orden lógico de las ideas, apelar a la función referencial del lenguaje, poseer un sistema de símbolos propio. Uso de helenismos, anglicismos y acronismos. Son palabras que vienen del latín, del griego, algunas del francés, el alemán, o anglicismos que son palabras del habla inglesa que se han convertido de una u otra forma a la lengua española. Y hasta acá va la presentación de los niveles de la lengua. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, señora. Listo, muy bien. Listo, chicos, ¿qué se me hicieron los otros? Se desconectaron. Vamos a hablar ahora. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para irle subiendo los temas que ya hemos visto. Entonces aquí voy a crear su primer trabajo de clase, que es el material de estudio. Entonces, como les he dicho a todos los estudiantes, este icono que tiene una agendita como tipo cerrada con una cintica es material de estudio, como podemos ver ahí. El que tiene un tabloncito con rayitas como unas anotaciones puede ser una tarea o una tarea de cuestionario. En este caso vamos a utilizar material de estudio, ¿cierto? Entonces vamos a poner como primer punto la sociolingüística. Listo, ahí está el primer video que es la sociolingüística. Vamos ahora a colgar, perdón, el archivo de las diapositivas que acabamos de ver. Entonces ahí lo tienen para que ustedes revisen y repasen. Si ustedes quieren después tomar apuntes, puedan repasar y tomarlos con más calma. Listo, entonces aquí está el video, las diapositivas de la sociolingüística y las diapositivas de los niveles de la lengua. Vamos subiendo el material. Ahí está. Listo, entonces ahora vamos a ver, ahora sí vamos a entrar en la materia de la semiótica. Entonces todo esto va hilado lo uno con lo otro. Vamos ahora a hacer la definición de qué es semiótica. Entonces, la semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones, es decir, en los contextos. Este estudio se basa en el análisis de los significados
que cada tipo de símbolo puede tener y cómo ese significado puede ir variando a lo largo del tiempo o del espacio. Entonces, volvemos al tema de los símbolos y los signos que vimos en la sociolingüística. Dependiendo del contexto en el que nosotros estemos, se utiliza una serie de símbolos y signos que nos dicen algo. Eso es lo que estudia la semiótica. Se puede considerar a la semiótica, o también conocida como semiología, como una sección importantísima de la antropología, ya que su trabajo versa sobre la cultura del ser humano actual y de otras épocas. El término semiótica proviene del griego semióticos, que significa intérprete de signos. Esto implica que la misma intentará explicar de manera en la que los seres usan los signos para comprender el mundo que los circunda y por supuesto también para comunicarse con otras personas, acción ciertamente importante en la vida de cualquiera. El estudio que formaliza la semiótica al respecto de la atribución de significado se emplea útilmente en el plano científico, contexto en el cual la manera en la que se genera el conocimiento resulta ser vital. Entonces, como podríamos explicar ahora, la semiótica, ¿sí?, que es una rama de la antropología, estudia los signos que ha creado el hombre a través del tiempo para poderse comunicar. El signo, entonces el signo es una parte fundamental para entender toda esta parte de la semiótica y la sociolingüística. El signo refiere a algo y remite a una imagen mental de ello. Para la semiótica, un signo siempre refiere a algo. En tanto, ese signo remitirá a algo concreto en la mente de una persona. Así es que la palabra mesa es un signo que nos remitirá mentalmente a la figura de este mobiliario normalmente de madera y usado para comer. Entonces el signo es lo que nos hace referencia a. Es decir, yo no tengo que decir yo tengo que poner el celular para yo decirle a un amigo, no, es que se me dañó el celular. Entonces no tengo que sacarlo del bolsillo y mostrarse lo que está dañado, ¿cierto? Cuando me dicen celular, ya en mi mente está implícito cómo es un celular, ¿cierto? Eso es el signo. Te dicen celular, entonces tú ya te imaginas y ya lo calculas mentalmente. Ya sabes que es un celular. El símbolo. Uno de los elementos más complejos e interesantes de la cultura es el conjunto de símbolos y formas que el ser humano crea para diferentes situaciones o circunstancias. Cada conjunto de símbolos se aplica a un tipo de eventos o fenómenos y por eso su significado o su interpretación es completamente particular y específico. Los símbolos son representaciones más o menos arbitrarias o subjetivas de esos fenómenos, y el nacimiento de los mismos tiene que ver con la necesidad del ser humano de integrar tales fenómenos al lenguaje. ¿Sí? Entonces, a diferencia del signo, que es cuando a ti te dicen algo, le haces la referencia mental, el símbolo ya es algo más visual. El símbolo nos hace la referencia a algo visual, para no decir la palabra. Podríamos decir que es como lo contrario al signo, ¿cierto? Mientras que en el signo no, a ti te dicen celular y tú ya te imaginas el celular. En el símbolo me dibujan un celular en un almacén, en un centro comercial, inmediatamente yo me dirijo allá porque yo ya sé que venden celulares o los arreglan o les hacen modificaciones, etcétera. La semiótica entonces se interesará por analizar por qué esos símbolos pueden tener un significado en un momento o espacio y cambiar o mantenerse a lo largo del tiempo si tal fuera el caso. Esta tarea es la de los antropólogos, especialistas en el lenguaje, arqueólogos y otros científicos que trabajan con cuestiones relativas a la cultura. Se considera que la semiótica nace a partir de las observaciones de diferentes antropólogos y especialistas que notaron que diferentes símbolos, no solo gráficos, sino también del lenguaje, del pensamiento o de las formas emotivas, se repetían en diferentes espacios y poseían iguales o diferentes significados de acuerdo a cada comunidad, es decir, de acorde a cada contexto. Las personas estamos constantemente usando signos y atribuyéndole significado a cada cuestión que se percibe. Dada esta presencia, es la que la semiótica dispone de un lugar relevante en el inicio
del proceso del conocimiento y se propone por caso un profundo abordaje en el signo que es su objeto de estudio. Entonces, como podemos notar acá en la teoría, nosotros siempre que hablamos de semiótica, ¿sí? Siempre nos hacemos referencia al contexto. Entonces, cuando hablamos de estos símbolos que se repiten, símbolos gráficos y del lenguaje que se repiten en diferentes espacios, en diferente tiempo, es porque nosotros los usamos de acuerdo a nuestro contexto, ¿cierto? Como vimos en los niveles de la lengua. Saussure y su aporte a la semiótica. El lingüista de origen suizo Ferdinand de Saussure realizó enormes aportes en la semiótica. Dictó cursos acerca del signo lingüístico y este tema lo abordó justamente desde una perspectiva lingüística. Saussure se oponía a la consideración del signo como una entidad unitaria que devenga en considerar a la lengua como una lista de palabras que corresponden a determinadas cosas. Su proposición es que los conceptos preceden a los signos y en este sentido es que propone que la unidad lingüística está compuesta por dos elementos. Por un lado un concepto y por otra parte una imagen acústica de él, es decir, el signo y el símbolo. El concepto permanece archivado en la mente cuando hablamos del signo, ¿cierto? Y de los hablantes de determinada lengua, y así es que el concepto de mesa se manifiesta como un conjunto integrado por las siguientes características. Es un mobiliario, es de madera, rectangular, cuadrado, usado para comer. Mientras tanto, la imagen acústica es la huella que en nuestra psiquis deja esa palabra, ¿cierto? La imagen acústica, cuando nosotros nos dicen mesa o celular, esa es nuestra imagen acústica, ya nos imaginamos sin necesidad de estar viendo la mesa o estar viendo el celular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es la semiótica desde la imagen. Porque recordemos que la imagen también tiene mucho que decirnos en nuestra cultura. Nosotros en nuestra época, en nuestra actualidad, pues somos muy visuales, ¿no? La mayoría de las personas que, pues gracias a Dios podemos ver, ¿cierto? Nosotros somos muy visuales, todo siempre entra por los ojos, todo el tiempo nos están atiborrando, saturando de imágenes. Entonces vamos a hablar un poco de eso también, de qué es de la semiótica desde la imagen. Semiótica de la imagen. La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Ya habíamos visto eso ahorita en las otras diapositivas. Saussure fue el primero que habló de la semiología y la define como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una vida social. El americano Peirce, considerado el creador de la semiótica, concibe igualmente una teoría general de los signos que llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego seminion significan signo. Se emplean hoy como prácticamente sinónimos. Entonces vamos a ver qué es en realidad una imagen. Una imagen es un conjunto de signos distribuidos en un espacio plano, como podemos ver acá, unos signos. Esto, cada pedacito de una imagen nos dice algo, ¿cierto? El significante, entonces en la imagen ya no hablamos de signo y símbolo, sino de significante y significado, pero es exactamente lo mismo, solamente que lo transcribimos a la palabra visual. Estos signos se determinan sobre la base de una selección mediante juicios perceptuales visuales y estos se estructuran mediante dos elementos, el significante y el significado. Semiótica de la imagen. Identifiquen los signos que conforman el anuncio. ¿Cuál es el mensaje? Entonces aquí podemos ver el ejemplo, obsérvenlo bien. Es de Dior, es un perfume para hombres, ¿cierto? Racional del ejemplo A. Entonces el ejemplo A destaca un anuncio para la fragancia Done for Home. El anuncio destaca predominantemente a un modelo masculino, entre 20 y 25 años, arrodillándose en una duna de arena.
Adyacente a él hay una imagen icónica del producto mismo, que se proyecta como algo desproporcionadamente grande. Debajo de esta imagen del producto están las palabras "la esencia de libertad", y juntos estos dos símbolos o signos separados o componentes forman un mensaje eficaz y unificado. En un nivel simple es fácil de deducir dos cosas obvias. Primeramente, que el sujeto, la imagen del hombre, proporciona un elemento juvenil de glamour y que sirve al producto y al texto en el que se está publicitando. Y secundariamente, que la imagen de la duna de arena es una reiteración física del nombre del producto. Entonces, como podemos ver acá, la figura más representativa en este momento pues sería el perfume, ¿cierto? Seguidamente al perfume, nosotros nos dirigimos hacia el muchacho, porque pues el perfume es para hombres, ¿cierto? Como hablamos de que el perfume está en una desproporción de lo natural, de lo que es, no es real, porque el perfume pues como sabemos no es así de grande en la vida real, ¿cierto? Son frascos pequeños, los de los perfumes, hacen alusión a que el hombre también se va a ver más grande y más magnífico cuando aplique esta colonia o este perfume en su cuerpo, ¿cierto? Asimismo, como nos representa también el ejemplo de la duna de arena, va a ser más masculino, pero a la vez va a ser más fresco, a pesar de que haya calor a su alrededor o que haya una situación de pronto digamos a nivel corporal que no sea como tan adecuada, ¿sí? O en este caso la arena, él siempre se va a sentir fresco y se va a sentir oliendo a bien. A eso es lo que hace referencia la imagen. Seguimos con el siguiente anuncio. Es un anuncio para Serious Rouge. Como el nombre sugiere, este es un producto exclusivamente destinado a los hombres. El anuncio es atractivo, pero típicamente usando una imagen icónica del producto para identificarlo. La marca para reconfirmar su nombre y un sujeto humano para darle personalidad al producto. La imagen se une a una mujer cuyas desnudez y contacto físico son otros significantes que se suman, tanto al anuncio como a la sexualidad del sujeto masculino. La pose y la apariencia de ambos sujetos actúan como significantes que ayudan a describir la imagen y por consiguiente al producto. Ambas figuras son jóvenes y en la mejor edad de su físico y por consiguiente de su condición sexual. La pareja desnuda y abrazada y la cabeza de la mujer hacia atrás en un cuadro de alegría orgásmica provee una ilustración gráfica de su relación. Sin embargo, más importante que el sexo representado es la descripción significada por el sujeto masculino, cuya fuerza física y su aparente habilidad para agradar a una mujer lo retratan profundamente como el modelo de rol ideal del hombre heterosexual. Por lo tanto, Serious Rouge es retratado como algo para el hombre, en el sentido más original y los significados que le dan al varón el parecido con esto. Por cierto, ilustran el hecho que el componente humano de una imagen construida. Entonces, como podemos ver en los dos anuncios publicitarios, ¿sí? Aquí no solamente representa, digamos, el acto del sexo, sino la capacidad que tiene el perfume para un hombre de atraer una mujer, ¿sí? Como también nos muestra, como en el otro caso, que el perfume, ya sea para hombre o sea para mujer, independientemente a quién va dirigida la publicidad, nos hace ver como que los cuerpos que están allí representados en la imagen, asimismo tienen que ser los cuerpos de los hombres y las mujeres en la vida real. Entonces, como les comentaba hace poco, nosotros siempre estamos bombardeados por todo este tipo de imagen, ¿sí? De esta visualidad que siempre nos dice que es que la mujer tiene que ser así y el hombre asá, ¿cierto? Entonces, aparte de vendernos el producto, ¿cierto? Nos está diciendo, miren cómo se vende sexy ellos ahí, porque pues tienes una figura perfecta, esbelta, etcétera. A eso se refiere la imagen, aparte de vender el producto que es el perfume. He intentado dar un análisis semiótico de anuncios cuyos significantes no solo fueron diseñados para dar una imagen favorable y apropiada del producto, sino que también estos significantes son mostrados para tener una fuerte relación con el contexto, ¿sí? Que en este caso es un contexto, digamos, más cultural,
de lo que pasa en casi todas las ciudades del mundo, ¿sí? En que fueron ubicados los signos. Entonces, recomendaciones para hacer un anuncio publicitario para identificarlo o para analizarlo. Se debe tomar en cuenta el público objetivo, hay que tener en cuenta el medio en el que se pauta, relacionar la marca y el contexto. Herramientas de los publicistas, en este caso que estamos analizando imagen publicitaria, la lengua y el habla. Lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque es esencial. Es un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social. El habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia. El significado y el significante. Entonces ahora sí vamos a ver qué es el significado y el significante. El significado es el concepto al cual corresponden las ideas. Su más exacta característica es ser lo que otros no son, ¿sí? En este caso que estamos analizando la imagen. El significante, serie de sonidos o imagen acústica. Entonces, en este caso, el significante sería como el signo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? El significante es aquello gracias a lo cual el signo se manifiesta. Puede ser material y abstracto. Material porque lo percibimos sensorialmente y abstracto porque lo decodificamos en nuestra mente. El significado sería el símbolo, ¿sí? Cuando hablamos que es el concepto al cual corresponden las ideas, ¿cierto? Entonces, ser lo que otros no son. Cuando usamos los símbolos en un lenguaje escrito o en un lenguaje visual, siempre lo hacemos referencia o alusión a, cuando estamos hablando desde lo visual, como les decía ahorita. Si hablamos de significante o signo es cuando nos dicen algo que nosotros ya interpretamos desde nuestra mente, sin necesidad de verlo. El sintagma y el paradigma. El sintagma son los elementos que se alinean en la cadena del habla uno tras otro. Ejemplo, no podemos decir dos palabras a la vez. El sintagma no solo es aplicable a las palabras, sino también al grupo de palabras o ideas. También desde el campo de lo visual, nosotros siempre vamos a hacer alusión a una cosa primero, ¿cierto? Tenemos un hilo como conductor de la imagen o de la oración que estamos diciendo o estemos leyendo. Asimismo, cuando estamos viendo una imagen, cuando hablamos de sintagma, nosotros primero vemos un pedacito de la imagen, luego vemos el otro, hacemos como un recorrido visual dentro de esa imagen. Eso es el sintagma. El sintagma es continuo, es fluido, concatenado, a la vez puede ser vehículo de sentido solo si está articulado. Es decir, siempre tiene que tener un hilo conductor. El sintagma y paradigma o el plano sistemático son asociaciones mentales, tienen entre sí elementos en común. Llegan a la memoria y se clasifican. A ello le llamamos segmentación mental. Entonces, cuando estamos haciendo ese recorrido, digamos, de una imagen, que primero vemos un objeto, luego vemos el otro, luego como que le vamos hallando el sentido a la imagen, y asimismo cuando hablamos de un texto escrito, ¿cierto? De ahí estamos partiendo el sintagma y el paradigma, las asociaciones mentales que nosotros hacemos palabra por palabra o pedacito por pedacito de una imagen. Denotación y connotación, entonces esto ya lo habían visto con el profesor. Son códigos sumamente importantes, debido a que son muy utilizados en el medio publicitario, así como en el campo de las artes y la literatura. Ellos son aquellos códigos que descifran las imágenes que se dan de forma muy selectivas en las mentes de los individuos. Esto porque por lo general no se da una descomposición global de la imagen, sino que existe la posibilidad de que ellos lleguen a formar diversas interpretaciones. Es decir, nosotros primero hablamos del sintagma y el paradigma cuando hacemos el recorrido, ¿cierto? Cuando hacemos denotación y connotación, nosotros a veces no, digamos que no podemos descomponerlo. Cuando hacemos una denotación y una connotación, de primerazo no podemos hacer el sintagma y el paradigma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de la palabra escrita, nosotros tenemos que sentarnos detenidamente a entender de qué nos está hablando el texto. Asimismo, cuando hacemos un sintagma y un paradigma visual, primero tenemos que pasar por la denotación y la connotación para poder comprender, ¿sí?
comprender qué es lo que verdaderamente nos están hablando, porque como nos dice acá la teoría, puede llegar a formar diversas interpretaciones, pero el ideal de comprender un texto escrito o visual es entender claramente y lo más exactamente posible lo que el autor está queriendo transmitir. Ya está ahí, muchachos, pues va al final de la presentación. Entonces, este es el tema de la semiótica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. O yo no, como siempre. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver un poco de qué son las vanguardias artísticas para que ustedes puedan realizar el trabajo. Listo, entonces, para complementar esta parte que vimos de la semiótica, vamos a ver un artículo que nos dice qué son las vanguardias artísticas. Esto también les va a quedar colgado en el Classroom. ¿Qué son las vanguardias artísticas? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es una vanguardia artística? No, Ninguna, ¿no se les ocurre algo? ¿Qué cosa? Es que me distraje como un momentico. Las vanguardias artísticas, ¿para ti qué es una vanguardia artística? ¿Qué entiendes tú sin leer lo que está ahí en la pantalla? No, 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 pues ahí sí no sé, porque no, nunca he visto eso. Listo, pues bien, entonces vamos a leer el artículo de qué son las vanguardias artísticas. Se llama vanguardias artísticas a los movimientos rupturistas de las artes plásticas que surgieron a partir del siglo XX y que tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y escultórico. Entre ellos podemos mencionar al cubismo, al futurismo, al dadaísmo, al abstraccionismo, con sus diferentes corrientes, y al surrealismo. De hecho, hay muchísimas escuelas más. La palabra vanguardia proviene de la expresión francesa avant-garde y está del latín ante, que quiere decir sin nadie adelante, y garde, que significa guardar. Originalmente el término se usaba en la jerga militar para referir a los que encabezaban el pelotón abriendo paso en la contienda. Características de las vanguardias: ruptura con la tradición, rechazo del naturalismo en el arte, lenguaje plástico original, espíritu libertario, espíritu de provocación, introducción del humor y del sarcasmo, proclamación de la autonomía del lenguaje plástico, justificación por medio de manifiestos, carácter conceptual, influencia del arte no occidental, breve duración. Entonces aquí tienen un link por si quieren después adentrarse un poco más. Este link de este artículo se los voy a dejar ahí para que ustedes vean este más adelante. Contexto histórico de las vanguardias artísticas. En el siglo XIX, Europa se movía en un escenario de transformación y tensiones políticas, económicas y sociales derivadas de la revolución industrial, el capitalismo, el imperialismo, el nacionalismo, la masificación de la sociedad y la secularización. Junto a esto, la invención de la fotografía y más adelante el cine supuso un golpe para las artes. Si hasta entonces el arte occidental se dedicaba a la imitación de la naturaleza, ¿a qué se dedicarían en la era de la reproductibilidad técnica de la imagen? Para los artistas de finales del siglo XIX, crecía la necesidad de encontrar un nuevo sentido al arte, así como la voluntad diferenciadora del estilo. Esto se expresó en el impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo y el fauvismo. Pero a pesar de sus innovaciones, estos movimientos aún estaban atados a ciertas prerrogativas del arte tradicional. Entonces, origen de las vanguardias artísticas. En los jóvenes artistas predominaba la percepción del agotamiento del arte tradicional y una actitud crítica frente al orden ideológico reinante de tipo burgués,
que usaba las artes para legitimarse. Valoraban en cambio la obra de los artistas fuera de lote, como los postimpresionistas, Van Gogh, que ustedes han escuchado hablar de Van Gogh, de Cézanne, Gauguin, Matisse, entre otros. Algunos jóvenes artistas en diferentes partes de Europa desarrollaban propuestas escandalosas, ansiosos como estaban por renovar las artes y dar un golpe definitivo al gusto burgués. Uno de los primeros fue Pablo Picasso con el lienzo Las señoritas de Aviñón, prefiguración del cubismo. A partir de ese momento comenzaron a surgir las llamadas vanguardias históricas. Vanguardias históricas es una expresión que se usa para referir a las vanguardias artísticas que aparecieron en la primera mitad del siglo XX, las cuales corresponden a la primera ola de vanguardias. Estas son el cubismo, el futurismo, el abstraccionismo lírico, el dadaísmo, el constructivismo, el suprematismo, el neoplasticismo y el surrealismo. Contextualmente, estas vanguardias abarcan desde el periodo previo a la Primera Guerra Mundial hasta el periodo de entreguerras, es decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras tuvo mucha importancia la aparición de la Bauhaus, y ahorita vamos a ver qué es la Bauhaus, escuela alemana de arquitectura y diseño con vocación internacionalista, en la que se dieron cita importantes artistas de vanguardia que renovaron la cultura visual del siglo XX y posteriormente del siglo XXI. Entonces aquí tenemos los movimientos vanguardistas. ¿Sí? Entonces está el cubismo, futurismo, abstracción, dadaísmo, constructivismo, está el surrealismo, el expresionismo abstracto, también estaba el alemán, el pop art que hizo Andy Warhol, no sé si ustedes han escuchado de él, el op art o arte óptico, cinetismo, el happening, que el happening es lo que nosotros conocemos ahora como el performance, ¿sí? Ahorita dice performance, pero esto surgió a través del happening, el arte conceptual, el imperialismo y el minimalismo, que se dio en los años 90. Línea de tiempo de las vanguardias artísticas. Entonces aquí tenemos una línea del tiempo, perdón. Primera ola de vanguardias o vanguardias históricas. Tenemos aquí, digamos, el significado, las características. Entonces, cuando ustedes quieran de pronto ampliar el concepto del significado de cada uno de estos links, ahí están. Este también se lo voy a colgar en el Classroom. Vamos a hacer digamos, un pequeño, como un pequeño paseo, por decirlo así, de las vanguardias artísticas. Entonces vamos a hablar primero del impresionismo. Sí, vamos a hablar primero de qué era el impresionismo. El impresionismo fue el primer movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué es importante repasar las vanguardias artísticas si estamos hablando de literatura? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Dado que en las artes, la literatura siempre ha sido, digamos, en nuestra modernidad, siempre ha estado un poco excluida esa parte, o sea, los literatos se han criado solos desde la modernidad, pues resulta que nunca fue así. La literatura es una rama de las artes puras, de las artes grandes, ¿sí? Al igual que la pintura, al igual que la escultura, la música y la danza. Asimismo también fue el teatro. Después con el invento de la fotografía, como leíamos, y el cine posteriormente, pues el cine llegó a ser el séptimo arte, por eso le dicen séptimo arte, porque si nosotros hacemos una recopilación de todas las artes, el cine fue, digamos, uno de los últimos que llegó. El impresionismo es el movimiento artístico, como bien lo decíamos ahorita, que fue digamos, como el inicio, como el final de una era, el inicio de otra. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué pasó con el impresionismo? Los artistas de la época, ¿sí? Los artistas de la época podían dar cierto tipo de pinceladas un poco distintas a lo que ya se conocía como arte. Si bien representaba la realidad todavía, nosotros podemos ver en las pinceladas que va cambiando la forma de pintura. Ya no se ve la pintura tal cual como la hacían los renacentistas o los manieristas, por ejemplo,
sino que nosotros podíamos ver que en el impresionismo sí captábamos lo que pasaba en realidad y de hecho los artistas impresionistas de toda Europa se tomaban la tarea de salir, por ejemplo, si iban a pintar un edificio, un cuadro, se tomaban la tarea de salir fuera la estación que fuera, fuera otoño, invierno, primavera, etcétera, e iban pintando los detalles, los colores del cielo, el color a la media tarde, el color a media mañana, el color por la noche, si cambió en invierno el color en el mismo sitio, en el verano, etcétera. Esa era la pintura impresionista. Con los sucesos políticos que empezaron a darse en el transcurso de principios del siglo XX, ¿sí? Asimismo, el impresionismo fue tomando también fuerza. Hay muchos artistas de esa época que pues pintaban también lo que iban viendo, ¿sí? Lo que iban viendo en los acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, este de Edouard Manet. Esto pasaba en esa época, ¿sí? Manet se inspira para denunciar el neocolonialismo franco en México. Entonces, precisamente no era en Europa, pero eso pasaba en esa misma época en América. Sí, digamos esa sucesión de, digamos, el grito de independencia en varios países de América Latina, que se dio supuestamente a principios del siglo XIX, pero para que en realidad se diera una independencia de nuestros países con relación a España, tuvieron que pasar muchísimas décadas. Eso no fue en 1810 como nos lo pintan en la historia, eso pasó mucho después, ¿sí? Entonces esto es lo que pasaba en América. Los artistas impresionistas se fijaban mucho no solo en los detalles de la naturaleza, sino también en contextos sociales y políticos de diferentes partes del mundo. Asimismo, también surgieron, digamos, otras vanguardias, como vimos ahorita en el artículo, ¿sí? Nosotros vimos otras vanguardias artísticas que fueron pasando, digamos que casi al tiempo. Entonces, ustedes en internet van a encontrar, si hablamos de arte, ¿sí? Si hablamos de vanguardias artísticas, ustedes van a poder encontrar diferentes cuadros, diferentes imágenes en las diferentes épocas. Si ustedes quieren de pronto adentrarse un poco más en el contexto del arte, ustedes van a poder encontrar una serie de cuadros e imágenes que nos llevaban a, por ejemplo, el fauvismo, surrealismo, este es el cuadro de Dalí. Esto es pop art, por ejemplo, de los años finales de los años 50, principios de los años 60, el inicio del cómic. Entonces el cómic no es de esta época, ¿sí? El cómic es incluso desde antes, los años 30 ya la gente realizaba ilustraciones tipo cómic, sino que en esta época se dio como una vanguardia, un movimiento artístico, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al pop art, del que el señor Andy Warhol fue mayor representante. No sé si ustedes han visto estas imágenes, estas obras en algún lado. Sí, este fue el señor Andy Warhol que utilizaba la serigrafía, es decir, la estampación. Entonces, de aquella época, años 40, 50, es esta técnica de impresión incluso desde antes, ¿sí? O sea, la serigrafía moderna viene de esa época, pero la serigrafía viene desde el antiguo Egipto. Entonces, este señor utilizó la técnica serigráfica para hacer cuadros. Este fue el pop art. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes van a hacer un trabajo con base en la semiótica, ¿sí? La semiótica de la imagen. Entonces, así como les mostraba ahorita sobre las vanguardias artísticas, ustedes pueden escoger, bien sea una imagen publicitaria de nuestra época o bien sea una imagen artística. Pueden irse por una de las vanguardias del siglo XX, para ser más precisos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ya les comparto otra vez la pantalla. Nosotros para ustedes, bueno, yo para ustedes creé un blog. Ya les muestro cuál es.
Y ya les muestro cuál es el blog del que les estoy hablando. Entonces, vamos a ver, él es español, Tomás Moro se llama. Entonces les voy a compartir aquí pantalla en un momentico. Vamos a mirar acá. Este es el blog, tanto para los compañeros de la nocturna como para ustedes y los chicos de los sábados. Entonces yo les creé un link. Entonces acá está espanoltomasmoro.blogspot.com. Este link del blog se lo voy a dejar también en el Classroom para que ustedes sepan cuál es el blog, ¿sí? La tarea se la voy a dejar con el link de este blog. Ustedes van a ingresar acá, donde dice 10º y 11 domingos. Entonces aquí todavía no tenemos nada puesto, solamente las clases virtuales. Ahorita les pongo también el link de las reuniones de Zoom, es decir, nuestras clases virtuales. Entonces, ¿qué van a hacer aquí en los comentarios? Ustedes van a poner en los comentarios, hola, profe, yo soy, ¿sí? Soy Pepito Pérez, ¿sí? ¿Ese blog lo vas a compartir en Classroom? Sí, ahí está en Classroom, ¿sí? Entonces yo soy Pepito Pérez, mi obra o la obra a la que voy a hacerle el análisis, ¿cierto? Es dos puntos. Entonces aquí pongo, por ejemplo, si yo me voy a Google, por decir algo, si busco una imagen de pop art, ¿cierto? Yo me meto a la imagen y yo le doy aquí copiar dirección de la imagen, ¿correcto? Entonces mi obra está, copio la dirección de la imagen y la pego ahí. Y abajo, en el mismo comentario, vamos a hacer la descripción de la obra. Entonces la obra se trata de una muchacha, ¿cierto? Estaba, digamos, en primer plano, en segundo plano. Bueno, lo que ustedes vean o consideren importante, lo van a describir ahí, en ese comentario. ¿Listo? Entonces, como ustedes van a meter aquí el link donde dice 10º y 11 domingos, ustedes van a hablar aquí desde su página domingos. Entonces, con eso yo voy a saber, pues, que ustedes son de los domingos, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer la descripción de la obra. Entonces, aquí me dice comentar como Lady Joanna, obviamente pues estoy hablando desde mi cuenta porque pues yo tengo todas mis cuentas de Gmail vinculadas, pero a ustedes les va a aparecer acá poner su nombre o su correo si ustedes quieren, ¿cierto? Si ustedes quieren darle aquí a avisarme, ¿sí? Los comentarios de seguimiento se enviarán a tal correo, ¿cierto? O al nombre, si ustedes ponen aquí su nombre completo y ustedes le dan publicar, le dan clic acá. Eso inmediatamente aparece aquí abajo cuando tengamos ya comentarios, así como hicieron sus compañeros de los sábados. Aquí yo meto el de los sábados, entonces aquí ya están haciendo ellos la tarea. Si ven que aquí ya hay comentarios de las obras, entonces aquí, por ejemplo, unas compañeras hicieron el link, pusieron el link de la imagen. Yo solamente lo que hago es copiar esto, ¿cierto? Yo lo doy copiar, yo me meto acá y le doy pegar. Esto me tiene que llevar a una imagen, ¿cierto? Entonces aquí me tiene que llevar a la imagen de Da Vinci, la última cena. Entonces si no la veo, bueno, aquí me abre la página, aquí me abre la imagen, ¿cierto? Entonces ahí estoy viendo que la compañera efectivamente copió el link de donde sacó la imagen y realiza la descripción de los objetos observados, lo que ella sugiere de pronto del color o lo que ella vio de los personajes. Todo lo que vimos ahorita de la semiótica desde la imagen, eso es lo que van a describir en su comentario. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Listo, chicos, esa va a ser su primera tarea. Mm. Las otras tareas, la otra tarea que vamos a hacer, sí, yo les voy a dejar colgado todos los links de la semiótica, las vanguardias artísticas, los niveles de la lengua. Sí, no hemos visto las palabras polisémicas y monosémicas, entonces vamos a ver sobre los niveles de la lengua.
Entonces la tarea de ustedes va a ser igual, como les comentaba, a la de sus compañeros de los sábados. Entonces, ejercicio sobre los niveles de la lengua. Realizar el ejercicio acorde a lo explicado en clase. Pueden hacerlo en Word o en PDF o en el cuaderno. Si es en el cuaderno, subir las fotografías, todo por este medio, es decir, por el Classroom, ¿correcto? Yo les voy a colgar estos ejercicios que son de los niveles de la lengua. Ustedes solamente lo que van a hacer, ya les explico qué van a hacer en este ejercicio. Lo que van a hacer es, escriben en la línea las funciones del lenguaje presentes en los siguientes enunciados. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces aquí abajo, ¿qué iría? Es un lenguaje vulgar, un lenguaje coloquial, un lenguaje técnico, científico. Lo mismo la segunda oración, la tercera, la cuarta, etcétera. Del primer punto son 29 oraciones. La segunda fase del ejercicio responde marcando la alternativa correcta. Entonces aquí nos pone un enunciado. Se ocupa de la transmisión de contenidos para lo que utiliza un léxico preciso. Se utilizan textos como informes, ensayos, actas, etc. El enunciado anterior se refiere a un registro del habla informal o un registro del habla coloquial o un nivel del habla formal. Sí, registro o nivel son lo mismo, ¿vale? Para que no se vayan a preocupar, registro o nivel son lo mismo. Un registro del habla informal, coloquial, formal, oculto. Entonces ustedes marcan ahí la respuesta correcta. Asimismo, pues van a responder las otras preguntas. En el caso de la tercera y la cuarta, por ejemplo, hablamos de los distintos registros y niveles del habla se originan por, dos puntos, formación sociocultural del hablante, hábitos lingüísticos de la comunidad, situación comunicativa en que se producen. Entonces, si una y dos son correctas, marco la A. Si la 1 y la 3 son correctas, pues marco esta B. Si la 2 y la 3 son correctas, marco la C. Y si la 1, la 2 y la 3 son correctas, marco la D. Asimismo, responden el punto 4 de la segunda fase. El tercer punto, la tercera fase, nos dice, tenemos un cuadro acá, identifica a qué registro del habla corresponde cada enunciado, ¿cierto? Entonces dice, Manso Condorito, ¿qué te mandaste? ¿Qué registro del habla será? ¿Será vulgar, será popular, será coloquial o será culto? Entonces ustedes ponen aquí al frente, es tal, ¿sí? Tal registro del habla, tal registro del habla, parecido a la primera fase, al primer punto. ¿Listo, muchachos? Entonces estas actividades, ahorita les describo bien la de la contextualización, yo les dejo el link del blog, que es para ustedes también. Por ese blog también ustedes pueden comentar en su apartado 10º y 11 domingos, pueden comentar, profe, ¿me puedes volver a explicar la tarea, por favor? O profe, necesito que me pongas el link de Zoom de las reuniones, que no lo has puesto. Entonces ahí en ese blog también pueden hacer comentarios, al igual que en el Classroom. ¿Correcto, muchachos? Entonces, Sí, señora. listo, muy bien. Entonces, no siendo más, chicos, ya damos por finalizada la reunión del día de hoy. Ya mismo les subo las tareas para que ustedes las puedan visualizar por ahí en 20 minuticos, ¿ya están? Y así mismo pues nos veremos con las tareas hasta el otro domingo, dentro de 15 días que nos volvemos a ver. Les voy a dar plazo para que hagan esto hasta dentro de 15 días, ¿correcto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo, muchachos. Entonces ya no lo